Listo. Entonces, habíamos quedado por esta parte de, de analizar cuál es la relación que existe entre la estadística y el álgebra. Entonces, para eso, primero se habló de que cuando uno tiene un conjunto de datos, usualmente ese conjunto de datos va a tener n filas, que eso sería el tamaño de la muestra, y va a tener uno p variables, ¿cierto? Siempre el n es la muestra y p es la cantidad de variables. Y sobre eso se menciona de que los individuos tienen p elementos, tienen p características, y las variables tienen n características. Cada una de las xj variables tiene n características. Por eso decimos de que los individuos están en el espacio RP, porque los individuos tienen p elementos, y las variables están en el espacio Rn, porque ellas tienen n elementos. Esto siempre aparece en los libros de multivariada. Primero se definen cuáles son los espacios que se trabajan y luego sobre esos espacios entonces se definen lo que son las métricas. Una de esas métricas es el promedio, ¿cierto? Que ese promedio es un indicador resumen de cómo se comporta los individuos en esa variable X específica. Entonces, resulta que ese promedio a nosotros nos han enseñado de que es la sumatoria de los datos dividido la cantidad de datos que tenemos. Y eso, respecto al álgebra, es hacer la proyección de esa variable con respecto al vector unitario. Entonces, es una proyección de la variable con respecto al vector unitario y eso me da la equivalencia con el promedio. Eh, Una que es más sencilla de entender, ¿cierto? Y relacionarla con el álgebra es la varianza. La varianza es qué tan alejado está cada dato del promedio al cuadrado, ¿cierto? Y eso dividido sobre el tamaño de la muestra. Eso si lo vemos respecto al álgebra va a ser la norma al cuadrado, ¿cierto? De la diferencia entre el vector original x, que es la variable, y su promedio. Entonces, esto vendría siendo como una distancia al cuadrado de la variable respecto al promedio. Y esto dividido sobre el tamaño de la muestra. Entonces decimos de que la varianza es una especie de distancia al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, para relacionarlo con el álgebra. La varianza es una distancia al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Eh, Aquí tenemos ya expresado lo que es la desviación estándar. La desviación estándar, por ejemplo, si tenemos variables que están centradas, es decir, que su promedio es igual a cero, es decir, cada variable le hemos quitado el promedio, decimos de que esa variable es centrada. Entonces, la norma, ¿cierto? De esa variable x, dividido la raíz de 1/n, nos va a ser equivalente a la desviación estándar. Profe, una Entonces, pregunta. ¿sí? ¿Usted me podría hacer un recorderis que es la norma? Que la verdad no recuerdo el Ah, ya, concepto en álgebra. Estoy un ya, poco perdida. ya, ya, ya. Por ejemplo, la norma es como la norma que se define así. Esa sería la norma de x. La norma de x es coger, eh, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De cada elemento de x, por ejemplo, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿cierto? Así hasta el n. Entonces, lo que hace la norma es como elevar cada dato al cuadrado
Se hace la suma de eso y se le saca la raíz cuadrada. Esa es la norma de X. Ya, La norma de X es como la magnitud del vector, como el tamaño del vector. Y muchas veces esa operación norma también se usa para definir distancia, como se vio en la anterior diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos la norma de X, ¿cierto? Y aquí cuando tenemos esta resta acá, X menos X barra y con estas dos rayas, sería una distancia, la distancia entre X y su promedio. listo, profe. Entonces, si nos preguntan a nosotros, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar lo podemos ver como una norma de X dividido raíz de N. Eso es una desviación estándar. Una desviación estándar está ligado a lo que es una norma de una variable. Por su parte, también tenemos lo que es el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación, por ejemplo, si tenemos dos variables que están centradas, es decir, si las hemos restado su promedio, ¿cierto? Entonces, el ángulo definido por el producto interno entre esos dos vectores X y Y viene del siguiente coseno. El coseno de teta entre esos dos vectores X, Y lo podemos definir de esta forma. Va a ser el producto interno entre esos dos vectores sobre la multiplicación de las normas. Entonces, el producto va a ser la suma de las multiplicaciones de los dos vectores eh, y la parte de la norma va a ser como la raíz de la varianza de cada uno de esos vectores. Entonces, de acuerdo a lo que es el concepto de correlación, si tenemos esta parte acá, ¿cierto? Si tenemos esta parte aquí y los datos están centrados, la parte de arriba sería la covarianza entre X y la parte de abajo serían las desviaciones estándar. Entonces, eso me da lo que es la correlación de Pearson. Recuerden que la correlación de Pearson es un número que va entre -1 y 1, ¿cierto? Si es más cercano a 1, quiere decir que la correlación es positiva y es fuerte. Si es más cercano a -1, quiere decir que la correlación es negativa. También es una relación lineal fuerte entre las variables. Entonces, resulta que esa correlación es bastante importante en el ACP. Es algo que se utiliza mucho en el ACP. Para definir el ACP se hace la matriz de correlación. Se calcula la matriz de correlación y básicamente esa matriz de correlación viene de conceptos del coseno. El coseno entre dos vectores es una correlación entre variables. Y este concepto del coseno, ¿cierto? Y qué tan cercano como, y qué tan fuerte sea como el ángulo que se forma en esos dos vectores, va a estar relacionado con la correlación. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para interpretar los gráficos. Nosotros vamos a ver que entre más cerrado sea el ángulo entre dos vectores, va a significar que hay mayor correlación entre los datos. Y si el ángulo forma un ángulo de 90 grados, eso va a decir que la correlación es cero. Si el ángulo forma digamos, por ejemplo, de este estilo, entonces va a ser una correlación negativa. Entonces, el ángulo entre dos vectores te va a indicar qué tan fuerte es la correlación. Y ese concepto de correlación, como les digo, se liga al ángulo entre dos vectores. Y eso viene del coseno. Entonces, resulta que en todo ese curso de multivariado se necesita un poco del álgebra. Se necesita un poco del álgebra, se necesita un poquito de geometría, ¿cierto? Se necesitan algunos conceptos que muchas veces se ven en el pregrado. Yo esos conceptos voy a tratar como de hacer un repaso, ¿cierto? Pero digamos como que hay que,
digamos, leerlo, acordarnos y ya luego hacer el empalme con el curso, porque en el curso también se ven muchas definiciones. Entonces, la idea es que se pueda hacer un repaso de esto y a la vez no dejar de lado lo que estamos viendo de la CP. Entonces, esto de la correlación, recuerden que se liga con el coseno, ¿cierto? Y eso es un poco de lo que se ve de la relación que existe con la estadística y el álgebra lineal. En análisis multivariado, yo podría decir que de las cosas que nosotros necesitamos para estudiar, yo podría anotarlas aquí. Por ejemplo, necesitamos para repasar, para leer, ¿cierto? Necesitamos leer el tema de distancias. Por ejemplo, aquí lo que se utiliza mucho es la distancia euclidia. Esa es la distancia que más se utiliza. Nosotros ahorita vamos a hacer un cálculo de esa distancia euclidia. Lo podemos hacer de hecho a mano en la calculadora para que ustedes lo entiendan. Necesitamos esa distancia euclidia, ¿cierto? Necesitamos saber cómo se calcula la matriz de correlación, ¿cierto? Cómo se calcula la matriz de correlación. Mire que ahorita vimos la fórmula, entonces no la podemos olvidar, ¿cierto? ¿Cómo se calcula y cómo se interpreta esa matriz de correlación? Eso lo necesitamos. Necesitamos también saber eh, cómo se hace la descomposición, ¿cierto? Tener una idea general de cómo se hace esa descomposición de valores y vectores propios. Eso, digamos, respecto a la parte computacional, se hace sencillo, se hace en un código. Pero sí sería bueno como leer algo sobre eso, así sea leer un poco en internet qué significan esos valores y vectores propios. Entonces sí sería bueno leer algo sobre eso. ¿Qué otra cosa me acuerdo que es importante? De pronto es importante los multiplicadores de Lagrange y un poquitico de derivadas, un poquitico de derivadas. Eso es como algunas de las cosas que se necesitan, ¿cierto? Que yo voy a ir haciendo un repaso, ¿cierto? Y les voy comentando luego qué significa en este contexto del análisis multivariado. Pero en sí eso es lo que se necesita y se necesita mucho la parte de estadística descriptiva, ¿cierto? Por ende aquí yo recordé un poco cómo se calcula ese promedio, ¿cierto? Cómo se calcula el promedio, cómo se calcula la varianza, ¿cierto? La varianza es la diferencia que hay de cada dato menos el promedio, ¿cierto? Al cuadrado. Cómo se calcula aquí la desviación estándar y cómo se calcula la correlación, ¿cierto? Digamos que esas cosas de estadística descriptiva son importantes y a medida que vayamos haciendo las prácticas, yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo si se acuerdan o no. Pero en sí esas son algunas de las cosas que necesitan. Se necesita estadística descriptiva y algunos conceptos de álgebra. Y obviamente empezar a leer, ¿cierto? Empezar a leer qué es el ACP y saber interpretar los gráficos. Eso es lo que se necesita. Entonces, aquí les voy a mostrar lo que son los tipos de distancias, ¿cierto? Está la distancia euclidia. ¿Qué es lo que hace la distancia euclidia? Es coger dos vectores, por ejemplo, ese vector xy y xj, cada uno de sus elementos los resta, ¿cierto? Y los eleva al cuadrado y va haciendo la suma. Miren que esto es como un tanto similar a lo que hace una norma, ¿cierto? Pero tiene el elemento aquí diferencia. Entonces, eh, eh, esta distancia euclidia entre el individuo y J, miren que también se relaciona mucho con lo que es la desviación estándar, ¿cierto? Está un poquito relacionado con eso, como su forma, ¿cierto? Como su fórmula, como tal. Entonces, esta distancia euclidia se relaciona, se relaciona bastante con la fórmula de la desviación estándar. Se relaciona mucho.
Solo le faltaría aquí dividirlo sobre la raíz de n, si ustedes lo observan. También tenemos aquí otra distancia de Pearson. Esta se usa como un ponderador, se usa aquí como un peso que se le asigna y este peso tiene que ver con la covarianza de la covarianza que hay entre las variables, ¿cierto? Eh, Básicamente lo que se tiene en esta distancia de Pearson es que es una distancia euclidia dividida aquí la covarianza. Esa sería la distancia de Pearson. También está la de Mahalanobis, que la de Mahalanobis fue propuesta en el 36 y esta se utiliza en lo que es el análisis discriminante. Esta lo que hace es que tiene en cuenta esta matriz S, que es la matriz de correlación. Entonces, esto es lo que es la distancia Mahalanobis. Mire que lo que hace la distancia Mahalanobis es darle un peso a la distancia euclidia. Aquí, aquí voy a mencionar algunos conceptos de análisis multivariado que son importantes y ya casi me voy a ir al ejemplo. Ya casi me voy a ir al ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo qué es lo que vamos a hacer ahorita en la clase. De estos conceptos de análisis multivariado es importante lo que es una métrica. Prácticamente lo que es una métrica es un peso, ¿cierto? O una ponderación que se puede realizar para individuos o para variables, ¿cierto? Estos pesos usualmente lo que hacen es que tienden a dividir, ¿cierto? Algún cálculo que uno realiza, como se ve, por ejemplo, en las distancias que vimos anteriormente. Por ejemplo, este S sería una métrica que se asigna o un peso que se asigna a cada una de las variables. Entonces, existen las métricas, existe una métrica para los individuos, una métrica para las variables, y aquí hay algunos ejemplos de cómo se ve una métrica en el álgebra lineal, ¿cierto? Esta métrica en el álgebra lineal, por ejemplo, la métrica M, lo que hace es como que agrega una matriz a esta multiplicación entre X y Y. Agrega una matriz dentro de esa multiplicación. Eh, Aquí hay un ejemplo de lo que es una métrica. Dice, un ejemplo de lo que es una métrica es el promedio ponderado que se utiliza para la calificación de un examen. Eso es un ejemplo de una métrica. Aquí también se pueden definir las métricas para lo que es una norma, para lo que es una distancia, ¿cierto? A cada una de esas características se le puede asociar una métrica. Entonces yo puedo decir la norma respecto a la métrica M o la distancia de X y Y respecto a la métrica M. A todo eso se le puede colocar su métrica. Las métricas en el espacio de las variables, en el espacio de las variables usualmente se define lo que es esta métrica, que es 1 sobre el tamaño de la muestra. Esta es como una de las métricas que se define. Y también se define una métrica en el espacio de los individuos, ¿cierto? Y pues aquí se ve prácticamente un ejemplo de cómo sería eso. Aquí está este concepto que se llama inercia. Este concepto que se llama inercia prácticamente es una especie de varianza multivariada. Este concepto de varianza multidimensional viene siendo lo que es la inercia y básicamente lo que hace es como tener presente eh, que yo en el conjunto de datos n, ¿cierto? Voy a tener un individuo promedio. Ese individuo promedio vendría siendo como un vector con el promedio que hay para cada variable, ¿cierto? Y este individuo promedio me va a servir a mí para construir ese concepto de inercia.
Este individuo promedio vendría siendo un vector, ¿cierto? De tamaño RP. Y básicamente ese individuo promedio vendría a estar aquí. Este G vendría siendo mi individuo promedio. Entonces, ese concepto de inercia, ¿cómo se define? Se define como la distancia que hay de cada individuo a ese individuo promedio, utilizando este peso I, que es una métrica, y esta métrica M, que también sería otro peso eh, asociado a los datos. Entonces, básicamente lo que se define de ese concepto de inercia es como qué tan alejado está cada individuo, pero este individuo I es un vector, qué tan alejado está cada uno de esos individuos I al individuo promedio. Entonces, ese vendría siendo mi concepto de inercia, que nos ayudaría a entender lo que es una varianza multivariada. Entonces, la idea es que este concepto de inercia, nosotros ahorita lo podamos estudiar en el conjunto de datos que nosotros tenemos, que al menos lo podamos calcular o entender un poco de dónde se deriva. Pero, digamos, si ustedes les preguntan en términos generales qué es la inercia, sería la varianza multivariada de los datos. Eso sería lo que es la inercia. Y bueno, ahorita aquí ya llegando al ejemplo, se van a aclarar algunas de las fórmulas que vimos anteriormente, se van a empezar a comprender, ¿cierto? Este ejemplo es un ejemplo sencillo. Como ustedes ven, tiene aquí los nombres de unos estudiantes y las puntuaciones que obtuvo cada estudiante en las notas de matemáticas, ciencias y español, ¿cierto? Por ejemplo, Carmen tuvo un 7,6 en matemáticas, un 9,2 en ciencias naturales y un 8 en español. Digamos que las notas van de 1 a 10. Entre más alto, mejor. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con este conjunto de datos? Podríamos, por ejemplo, podríamos calcular promedios, ¿cierto? Calcular el promedio para matemáticas, el promedio para ciencias, para español, ¿cierto? Eso es algo que podríamos hacer. También podemos calcular lo que es la matriz de correlación, calcular las varianzas, ¿cierto? Empezar a hacer toda la parte descriptiva de ese conjunto de datos. Y ya luego lo que vamos a hacer es como tratar de hacer algunas interpretaciones de lo que está pasando en términos de correlación, tratar de hacer un gráfico donde estén todos esos datos, ¿cierto? Tratar de poder hacer una representación de todos esos datos. Entonces, eso es como algunas de las cosas que queremos hacer y obviamente ligarlo con lo que vimos anteriormente, ligarlo con lo que es una distancia, ligarlo con lo que es una varianza, con lo que es un promedio, ¿cierto? Con lo que es la correlación. Entonces, no sé si se entiende la base de datos, ¿ustedes la comprenden? Sí, profe. Sí, profe. Está ¿Sí? clara, profe. Sí, señor. Sí, entonces digamos que ahí se entiende que tenemos el n, el n es igual a 10 y p es igual a 3 variables, ¿cierto? Aquí hay algunas cuestiones que le podemos hacer a ese conjunto de datos. Por ejemplo, podemos hacer una tabla de proximidades o distancias entre los cuatro primeros individuos utilizando lo que es la distancia euclidia. Entonces, lo que podemos hacer es como decir, bueno, ¿qué tan lejos está Lucía de Pedro? ¿Qué tan lejos está Lucía de Carmen? ¿Qué tan lejos está Lucía de Andrés? ¿Cierto? Eso se podría hacer, se podría implementar esa distancia euclidia para determinar qué tan alejado está cada persona de otra, ¿cierto? Eso se podría hacer. También se podría hacer una tabla de variables por variables. Esa tabla de variables por variables es la matriz de correlación, ¿cierto? Vamos a ver en R, ¿cierto? Ahorita que estemos en la parte del software, cómo se calcula esa matriz de correlación y ahí vamos a comprender de que si tenemos P variables, entonces, ¿cómo nos debe salir la matriz de correlación? Vamos a entender aquí también cómo se calcula lo que es la descomposición en valores y vectores propios. Este concepto es un poco más difícil de entender, ¿cierto?
¿cierto? En la práctica, si se quisiera calcular a mano, es un proceso que es dispendioso, que es demorado, ¿cierto? Pero vamos a comprender de que los valores propios se asocian a la varianza de los datos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a comprender. Los valores propios se relacionan con la varianza. Y los vectores propios me ayudan a desarmar el plano cartesiano para luego hacer los gráficos. Entonces, eso es lo que nos va a servir a nosotros para luego armar el ACP. Entonces, la idea es que tengamos esto presente, ¿cierto? Que lo que queremos hacer, primero queremos construir lo que es la distancia euclidia, la matriz de correlación y luego este tema de la descomposición en valores y vectores propios. Luego yo voy a hacer un ejercicio de mostrarles el ACP, mostrarles el gráfico del ACP. Y en ese gráfico del ACP ustedes me van a decir, ah, ¿qué pasa con Lucía? ¿Qué pasa con Andrés? ¿Qué pasa con los distintos estudiantes que tenemos aquí? ¿Qué está pasando con José y Sonia? ¿Cierto? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con ciertos estudiantes? ¿Cierto? Entonces, la idea es que tengamos presente eso. Eh, Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar ahorita la videollamada y volvemos a entrar ahorita a esta videollamada. Esa sería la idea. Yo les propongo, como sé que estar acá sentado, la verdad, cansa bastante, yo les propongo eh, ahorita que ustedes se lleven una idea de qué es lo que pasa con esos datos, ¿cierto? Yo aquí les voy a mostrar un gráfico y ustedes se van a llevar la idea para el descanso, se van a llevar la idea qué es lo más o menos qué es lo que está pasando con esos datos, para que ustedes más o menos visualicen, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con esos datos? Y aquí los tengo. Yo trabajo usualmente en RStudio, ¿cierto? Y este script yo ya se los compartí. Les voy a mostrar cómo se llama ese script. Ese script está en el campus. Igual yo se los puedo enviar también por aquí, por Zoom. Entonces, miren este script ejemplo 1 ACP. Script ejemplo 1 ACP. Ese es el script o el código que vamos a utilizar. Aquí ya están cada uno de los datos que necesitamos, ¿cierto? La primera línea es matemáticas, entonces le damos aquí run. La segunda línea, ciencias naturales, entonces le damos aquí run, ¿cierto? A cada una le vamos dando run, ¿cierto? Lo vamos ejecutando. Aquí lo que hice fue ingresar los datos. Ingresé los datos, cada vector lo ingresé y luego formo aquí una matriz con esta información, con matemáticas, ciencias y español, y le digo que sea de 10 filas y 3 columnas. Las 3 columnas son nuestras 3 variables que tenemos, que son las calificaciones de esos estudiantes. Aquí le damos run. Aquí tenemos los nombres. En la línea 15 tenemos los nombres. Tenemos Lucía, Pedro, Carmen, ¿cierto? Que son los estudiantes. Y tenemos aquí los nombres para las columnas, matemáticas, ciencias y español. Entonces aquí ejecutamos la 15 y la 18. Profe, disculpe, ¿esos nombres tienen que conservar la misma, mm, pues conservar el mismo orden de los que van a la tabla o Sí, si sí, deben conservar el mismo, ¿cierto? sí, yo los ingresé en el mismo orden. La primera, si ustedes lo pueden verificar, la primera era Lucía, luego Pedro, Carmen, Luis. Entonces ahí ustedes le pueden verificar el orden y es el mismo. Igual con los datos, ustedes miran, este 7 debería ser para De Lucía. Lucía, exacto. Este 6,5 también para Lucía. El 9,2 para Lucía. Entonces también se puede analizar, verificar lo que está aquí con la diapositiva. Igual si hay alguna duda que no entienden, ustedes me dicen sin problema. En la línea 20 aquí ya tenemos cómo queda la matriz, ¿cierto? Aquí cuando la ejecutamos en el RStudio sale de esta forma. Entonces ahí ya está un poco esa matriz, ¿cierto? Y aquí algunas descriptivas, el summary, ¿cierto? Aquí calcula el promedio, bueno, varias cosas que necesitamos. Y me voy a adelantar a hacer este gráfico de por acá abajo, que es el gráfico al cual queremos llegar y comprender en la clase de hoy
tener una idea cómo se interpreta ese gráfico. Les voy a mostrar el gráfico que es el de la línea 37. Ese es el gráfico al que queremos llegar. Miren. ¿Sí se ve el gráfico? Se me dicen si se ve. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, bueno, eso a lo que nosotros queremos llegar. Nosotros esta semana, nosotros vamos a aprender cómo se hacen estos gráficos. Este es una ACP y este gráfico se llama biplot o representación simultánea. Lo que me está mostrando son los individuos y cómo se comporta cada uno de estos individuos y sus variables, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a entender cuando ustedes vean aquí la flecha es que aquí hay valores altos en español. Entonces, uno se devuelve a la base de datos y se da cuenta que Lucía es la que tuvo más alto en español. Entonces, uno va mirando esto y se devuelve a la base de datos. Entonces, aquí uno podría más o menos hacer una interpretación aquí para José. Uno podría decir, es que José, como está muy cercano acá a ciencias y aquí hay una flecha, eso significa que hay valores altos para José en la asignatura de ciencias naturales. Luego aquí lo vemos, por ejemplo, aquí aparece Carmen. Entonces, Carmen de pronto se está destacando mucho en matemáticas. Está pasando algo con Carmen y matemáticas. Y estas dos personas que están por acá, deberíamos saber qué es lo que está pasando con ellos. Si es que está yendo regular o es que de pronto son datos atípicos o algo pasó con ellos. Deberíamos poder identificarlo y lo que uno hace es que este gráfico uno lo analiza y se devuelve con la base de datos y hace como un paralelo para saber qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es que nosotros vamos a entender bien cómo se interpreta este gráfico, ¿cierto? ¿Qué significa que aquí estas variables estén pintadas aquí, ¿cierto? Con esta cercanía, ¿qué significa que español está aquí más lejos? ¿Qué significa esto DIN 1, DIN 2? Todo eso lo vamos a comprender. Entonces, la idea es que primero vamos a empezar con la parte descriptiva y yo les voy mostrando cómo llegamos a esto, ¿cierto? Cómo llegamos hasta acá. Entonces, ahorita lo que yo les propongo es hacer un descanso. No sé si a ustedes les parece bien de 20 minutos o media hora. ¿Cómo les parece a ustedes mejor? Usualmente, ¿cómo hacen el descanso ustedes? ¿30 minutos o 20 minutos? Sí, profe, normalmente serían 30 minutos, profe. Serían unos 30 minutos. Listo. Entonces, hagámoslo el descanso hasta las 8:10, ¿cierto? A las 8:10 nos volvemos a conectar en este link y yo ya me enfoco más que todo en el conjunto de datos que tenemos. Vamos a repasar ahí lo que es una distancia, vamos a repasar ahí cómo se calcula una varianza, ¿cierto? Hacemos algunas cuentas y ya luego vamos revisando el tema de la correlación, cómo se interpreta, cómo se sacan los valores y vectores propios y todas esas cuestiones que nos van a servir para entender este gráfico de la CP. Entonces, si están de acuerdo, entonces nos vemos ahorita a las 8:10. No sé si Listo, profe. antes de ir al descanso tienen alguna pregunta. No, profe, yo creo que, a ver. Profe, de pronto yo no sé si es que yo solamente veo en el campus o no sé Ah, ya, si ya, es ya. por... Sí, sí, sí. Yo no comenté dónde están los datos, ¿no? Se me pasó decir eso. Los datos están Ah, ya lo encontré. en la carpeta de ACP. Ahí están los datos. Justo ahí está lo que estamos trabajando hoy. Aquí, bueno, al principio hay como unas cosas generales del curso, el programa, el cronograma, los talleres, y luego aquí donde dice ACP, ahí está lo que estamos trabajando hoy. La primera diapositiva que vimos hoy es esta, diapo multivariado. Esa es la primera diapositiva que estamos viendo hoy y este primer ejemplo. Entonces la idea es que estudiemos
este primer ejemplo bien, que ustedes me hagan preguntas, que ustedes digan, ah, pero ¿por qué José está tan lejos de Carlos? ¿Qué fue lo que pasó? La idea es que ustedes también me hagan preguntas con eso y comprendamos bien ese ejemplo. Entonces, ya luego cuando entendemos eso, nos vamos pasando a otras bases de datos más grandes. Entonces, ahorita Profe, no, ¿sí? profe, no me sale eso. ¿Qué te sale? A ver, voy a área personal y aquí está métodos no No, paramétricos. análisis multivariado, análisis multivariado. Ah, perdón. De mil cursos. Bueno, ya se va a acabar Con aquí el razón. tiempo. Ya se va a acabar acá el tiempo. Quedo pendiente por WhatsApp si hay alguna consulta. Cualquier cosa me Bueno, nos mandan una vemos nota. en media hora. Vale, vale, cualquier cosa me mandan una nota de voz o me escriben. Cualquier cosa yo soy pendiente. Listo, profe, chao. Vale, que estén bien.